¿Cómo están? Un saludo a todos los que están viendo este video. En esta situación vamos a compartir con ustedes una de las técnicas de demostración de identidades trigonométricas. En este caso, fíjense ustedes que tenemos la siguiente expresión. En este numerador, 1 más secante del ángulo, puede ser x, alfa, y, w, cualquier variable. Todo esto sobre el seno de este ángulo x más la tangente de este ángulo, pues esto va a ser igual a cosecante de x, ¿no? Es decir, que todo este primer lado de la igualdad nos dice que se puede transformar en este segundo lado de la igualdad. Y lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar que sí es posible, demostrar que todo este primer lado de la igualdad se va a poder transformar en este segundo lado, que en este caso es cosecante de x. Entonces aquí una de las técnicas te dice que lo primero que tienes que hacer es elegir, ¿ya? Aquí ponemos, elegimos un lado de la igualdad y bueno, preferentemente hay que elegir el lado, vamos a anotar, el lado que tenga más términos, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer momento y pues para esto nosotros tenemos que observar en la igualdad, fíjense que es evidente que el primer lado de la igualdad es el que tiene más elementos, más términos, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque si tenemos más términos, más funciones, tenemos más opciones, más posibilidades de aplicar transformaciones, ¿no? Por ejemplo, acá la secante podemos transformar en 1 sobre coseno y la tangente podemos transformar en seno sobre coseno, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y bueno, lo segundo que tenemos que hacer es aplicar identidades fundamentales para, en este caso, establecer la igualdad con el segundo lado de la igualdad, ¿no? Con el segundo lado. En realidad, de eso se trata, ¿ya? Una de las técnicas de demostración entonces nos dice que elegimos un lado de la igualdad, el que tenga más elementos, el que tenga más términos, el que tenga más funciones, porque así va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil aplicar las transformaciones acá para poder llegar al segundo lado de la igualdad. Y bueno, entonces hagamos aquí. Aquí vamos a escribir entonces parto de. Nuestro punto de partida, chicos, chicas, va a ser el primer lado de la igualdad, en este caso, ¿ya? Ahora, de repente pudo haber sido el segundo lado, pero en este caso no tiene, solamente hay acá una función, entonces no conviene, ¿ya? Entonces escribimos el primer lado que es 1 más secante de x sobre seno de x más tangente de x. Estamos en este caso copiando tal y cual está el primer lado de la igualdad. Y ahora, de acá para adelante, lo que vamos a hacer es aplicar las identidades fundamentales y bueno, todo lo que se puede hacer algebraicamente. Digo algebraicamente porque no se olviden que la secante de un ángulo es un número, ¿no? El seno de un ángulo es un número, la tangente de un ángulo es un número. Entonces, todo lo que se puede hacer con números, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, exponentes, logaritmos, todo aquello que se puede hacer con números, también se pueden hacer con funciones trigonométricas, salvo pequeñas excepciones que en otro video vamos a explicar. Entonces decimos acá 1 más secante de un ángulo, la secante es 1 sobre coseno de este ángulo, en este caso x. Ahora, en el denominador copiamos seno de x más tangente, tangente de x se transforma en seno de x sobre coseno de x. Entonces, fíjense que en este segundo momento estamos transformando, ¿no? La secante y la tangente. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aplicar las operaciones. Fíjense que en este caso en el numerador, ¿no? Ahí tenemos una suma, 1 más coseno de x, habrá que determinar el común denominador. Y lo mismo en este otro denominador, ¿no? También se puede hacer ahí las operaciones respectivas. Entonces lo vamos a hacer. Aquí abajito vamos a anotar esto va a ser igual. En el numerador, entonces, chicos, chicas, el común es coseno de x, ¿no? Coseno de x. Entonces, coseno de x dividido entre 1 por este 1 del numerador sigue siendo coseno de x, más, el signo que sigue acá es este más. Ahora decimos coseno de x dividido entre coseno de x es 1. Por el numerador 1, pues seguirá siendo 1. Vayamos ahora al denominador. El común también es coseno de x en este caso, ¿no? Copiamos coseno de x.
Y ahora decimos coseno de x dividido entre el 1, que se supone que está acá, debajo del seno de x, del numerador, ¿no? Se supone que de manera implícita, aquí lo vamos a anotar, de manera implícita, ahí tenemos un denominador 1. No se lo ve, pero está presente, ¿ya? Entonces aquí voy a anotarlo, por acá. Entonces, seno de x no tiene denominador, pero se supone que es 1. Lo mismo acá en el 1, ¿no? En el 1, en este que les estoy señalando con el lapicito, también hay un denominador. Entonces, por eso es que decimos coseno de x dividido entre 1 es coseno de x. Por seno de x, bueno, va a ser la multiplicación de ambos, ¿no? Seno de x, coseno de x, ¿ya? Más. Ahora vamos a dividir coseno de x dividido entre coseno de x es 1. Por seno de x sigue siendo seno de x, ¿no? Bien, vamos a continuar. Por este lado voy a dibujar una línea para trabajar en la siguiente columna. Entonces, ahora observen que se va a poder multiplicar los extremos y los medios de esta fracción, ¿no? Aquí lo voy a señalar con esta línea. Vamos a multiplicar los extremos y vamos a multiplicar los términos que estén en los medios de esta fracción. Entonces, al hacer eso, que es una propiedad de las fracciones, ¿no? Vamos a tener que multiplicar coseno de x más 1. Eso se estaría multiplicando por coseno de x. Y ahora el denominador es, bueno, coseno de x, ¿no? Coseno de x por, vamos a abrir el paréntesis, seno de x, coseno de x, más seno de x. Y ahora fíjense que en estos factores ya podemos hacer una simplificación, ¿no? Ya vamos a poder simplificar. Observen que en el numerador el factor coseno de x se va a simplificar con el denominador también el factor coseno de x. Entonces, esto va a ser igual a, en el numerador nos queda coseno de x más 1, y en el denominador tendríamos seno de x, coseno de x, más, esto lo vamos a borrar, más seno de x. Ahora también observen lo siguiente, acá tenemos un factor común, ¿ya? Acá tenemos un factor común en el denominador, es decir, el factor común es seno de x, ¿no? Seno de x. Aquí no hay coeficiente, pero se supone que el coeficiente aquí va a ser 1, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a factorizar, vamos a aplicar esa factorización por el factor común. El numerador lo copiamos tal y cual está, que es coseno de x más 1, no podemos hacer nada, no se puede hacer de ninguna otra transformación. Pero en el denominador podemos factorizar seno de x, porque es factor común. Entonces, no, tendríamos que escribir como factor coseno de x más 1, ¿no? Ese sería el factor. Ahora, el numerador también lo voy a anotar como un factor, ¿ya? También lo voy a anotar como un factor, porque observen que ahora se va a poder simplificar, ¿no? Puedo simplificar el factor coseno de x más 1 del numerador con el factor coseno de x más 1 del denominador. Y bueno, acá en el numerador no hay otro factor, pero se supone que hay un 1, el factor 1, ¿no? Es implícito. Entonces vamos a decir acá, esto va a ser igual, en el numerador nos queda 1 y en el denominador seno de x, ¿ya? Seno de x. Y fíjense que ya estamos en la etapa final de esta demostración. Una demostración se trabaja con valores genéricos, ¿no? No podemos trabajar con valores específicos, es decir, con ángulos específicos, 30, 45, 100 grados, no sé. En este caso estamos demostrando para cualquier ángulo, por eso no estamos haciendo ningún reemplazo hasta el momento. Entonces continuamos y finalmente decimos acá 1 sobre seno de x, pues es cosecante de x, ¿no? Es cosecante de x. Y ahí está. Entonces acabamos de establecer en realidad lo siguiente. Fíjense que partiendo del primer lado de la igualdad, hemos aplicado identidades, en este caso sumas, restas, factor común, simplificaciones, todos esos procedimientos algebraicos que en realidad conocemos. Y finalmente, partiendo del primer lado de la igualdad, a través de un proceso algebraico demostrativo en esta situación, hemos podido llegar a la cosecante de x, que en este caso coincide con el segundo lado de la igualdad, ¿no? Fíjense que coincide con el segundo lado. Por lo tanto, ya está demostrado. Acabamos de demostrar que toda esta primera expresión se puede transformar en este caso, cosecante de x.